Pueden sentarse. Gracias, hermanos, por eso. Qué bendición. En esta noche no voy a predicar yo mucho, porque el hermano Alejandro va a predicar en esta noche. Entonces, no, yo no voy a predicar. Pero va a venir él ahorita en un momentito, lo más que lo estoy haciendo para que le agarren más nervios. No es cierto. El hermano Alejandro, este es su último año y yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen de vista, algunos más que otros. Pero está terminando este año y entonces queremos darle la oportunidad. Yo quiero que le conozcan, ¿verdad? Más y para que podamos conocerle más, y yo sé que va a ser de bendición. Yo me admira pues los jóvenes, ¿verdad?, que renden su vida para servir al Señor. Y recuerdo, yo creo que él no sabe esto, pero yo recuerdo cuando él iba a venir al colegio, y no estoy agarrando el crédito, su tío me habló y me dijo, hermano Delgado, y hay un muchacho así que quiere ir para allá, y ya metimos la aplicación, pero no hemos escuchado nada, ¿verdad? Y le dije, déjeme ver qué puedo yo hablar, ¿verdad? Hablé con alguien ahí y luego, no sé, se comunicaron con él, y luego su tío el siguiente mes me volvió a hablar, hermano Delgado, ya hicimos hicimos lo otro. Y ya le pregunté, y una vez más, no estoy tomando el crédito, más estoy diciendo lo que pasa. Y luego ese tío me dijo, no, es que el muchacho está bien nervioso, ¿verdad? Pero es un buen muchacho, está bien nervioso porque no sabe mucho inglés, y está estudiando ahorita inglés. But you speak English now, right? Yeah.
Ahí está. So, 2-3 o 2-3. 2-3. Entonces, hermano Alejandro vino, mira, ya han pasado 4 años, ¿verdad? Como se ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y se quedó, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Por personas que permanecen, se quedan, terminan. Y Dios, mediante Dios, le va a usar allá en México o donde quiera en los planes futuros, pero va a estar esta noche predicándonos. Por favor, hermano Alejandro, venga, predíquenos. Y como dijo José, 1 hora, ¿verdad? Gracias. Se me agradecía por estar aquí, hermano. ¿Puedo usar este? Sí. Los dos, ¿verdad? Los dos mejor son que uno, ¿verdad? Como dice la Biblia. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí. La verdad es un privilegio poder enseñar la palabra de Dios. Gracias porque pudieron estar aquí. Gracias, Pastor Delgado, por la oportunidad, por el tiempo que usted me da. Es un privilegio para mí poder enseñar la palabra de Dios. Y como dijo el pastor, hermano, ya llevamos aquí 4 años, 3 años y medio. Estamos a punto de graduarnos. En 2 meses me graduó, si Dios quiere. Y Dios me ha llamado, hermano, a regresar a México, a poner una iglesia. 2 deseos que Dios me puso en mi corazón es iniciar una ruta de autobús e iniciar una escuela cristiana en México. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos. Y tan pronto que yo pueda hacerlo, vamos a estar ahí, primero Dios. Y quiero tomar un poco de tiempo, hermano, para agradecer a cada uno de ustedes por toda su ayuda, por toda su amistad, por toda las buenas amistad que usted nos ha dado, no solo a mí, hermano, sino a todos los hispanos. La verdad es que desde que llegamos aquí nos sentimos como nerviosos, nos sentimos así como, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a encontrar con alguien aquí que sea de mi país? ¿O qué va a pasar? Pero cuando nos encontramos aquí con la iglesia hispana, nos sentimos como familia, hermanos. Y la verdad es una bendición poder tenerlos y poder conocerlos a cada uno de ustedes. Déjenme presentarme rápidamente. Yo me llamo Alejandro Ortega, vengo de Jalapa, Veracruz, México. Tengo 23 años. Yo crecí bajo el ministerio de mi tío. Él estudió aquí en Estados Unidos en un colegio, se fue para México a plantar una iglesia. Por el 2004 él inició la iglesia y 2 meses después mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia. Recuerdo que un domingo en la mañana estábamos en una clase de niños, mi tía estaba dando la clase y al final de la clase ella me dijo, déjame explicarte algo. Me enseñó un libro de colores, yo no sabía lo que era, hermanos, pero ella me empezó a explicar cada color, lo que significaba. Y es así como yo recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Para el siguiente año, hermanos, en el aniversario de la iglesia, yo me bauticé con mi hermana y con mi primo y con mi prima también. Y desde ahí dimos nuestro primer paso de obediencia para Dios, hermanos. Y estoy muy contento con lo que Dios ha hecho en mi vida. La verdad es que tengo toda la intención, hermanos, de entregarle todos los años que yo tenga, hermanos, todo lo que yo pueda al Señor. Dios, como dije, Dios me ha llamado a plantar una iglesia y ese llamado, hermanos, se inició desde que yo veía cómo mi tío dirigía la iglesia. Dios bendecía a la iglesia. Él primero llegó con una camioneta, una van de esas largas como las que ocupan aquí en el colegio, en la iglesia. Él inició una ruta, hermanos. Para el siguiente año él vendió esa camioneta. Después compró 2 combis. ¿Cuántos de ustedes conocen las combis? Muchos de aquí conocen, ¿verdad? Las combis son muy grandes y, bueno, son grandes, hermanos, y son ahorrativas. Entonces iniciamos a traer mucha gente, hermanos. Dios estaba bendiciendo la obra grandemente, tremendamente. Y para el 2007, para el 2008, él estaba buscando la manera en cómo él podía traer más personas. Él estaba buscando un vehículo para que él trajera más personas. Y él, en ese tiempo, obviamente, los autobuses eran demasiado caros, hermanos. Y creo que hasta ahora son caros. Entonces, él decidió ir a México y él decidió comprar microbuses. ¿Cuántos de ustedes conocen los microbuses? Él compró 2 microbuses de gas, eran ahorrativos, y con eso empezamos a iniciar más rutas, hermanos. Para el 2014 ya habían 4 microbuses alrededor de Jalapa corriéndose. Y
ya al terminar el 2014, hermano, algo tristemente pasó. Mis tíos tuvieron problemas, ellos tuvieron que regresar aquí a Estados Unidos. Tristemente, no hubo, para ese tiempo no hubo nadie quien estuviera a cargo de esa iglesia. Entonces la iglesia se fue desintegrando poco a poco. Muchas familias se fueron a otras iglesias y otras familias regresaron a lo que estaban haciendo antes. Y igualmente había un grupo de jóvenes, ese grupo de jóvenes, la mayoría se perdió en el mundo. De hecho, hace 2 semanas mi mamá me envió una captura de pantalla sobre una publicación de Facebook. Era sobre un joven que estaban buscando porque se estaba metiendo a las casas a robar, estaba robando motocicletas, estaba haciendo cosas malas. Y resulta, hermano, que ese joven pertenecía al grupo de jóvenes que estaba anteriormente en la iglesia. Entonces, estuvimos un buen tiempo sin iglesia y ya después de un buen tiempo, cuando yo me fui al colegio, mis papás encontraron una iglesia, mi familia encontró una iglesia y ahorita están sirviendo con el pastor Sloan en México. Y mi papá está a cargo de una ruta y también está a cargo de un ministerio donde van todos los martes a regalar café y pan a las personas que se quedan afuera de los hospitales. Y si usted me pregunta, hermanos, ¿cómo es que estoy aquí todavía? No sé, hermanos, la verdad, yo lo único que puedo decir es por la pura gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, porque yo estoy seguro que si Dios no le hubiera dado esa sabiduría a mis papás, de mantenernos en casa todo el tiempo, probablemente no estuviera aquí, hermano. No estuviera aquí. Pero si estamos aquí es por la pura gracia de Dios, hermanos. Y estoy muy agradecido con Dios por todo esto. Y la verdad, le entrego mi vida al Señor para que Él haga cosas grandes en mí y podamos trabajar en su ministerio. Y pues eso era todo, hermanos. Ese era un poco de mi testimonio. Y eso va un poco ligado a lo que quiero enseñar en esta mañana. Aparte de que el programa viene y el programa es una oportunidad muy, muy, muy padre para poder traer más personas a Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Es una oportunidad muy padre para poder traer más personas. Y vamos a leer, hermanos, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí nos encontramos a Jesús, hermanos, estando todo el tiempo en Capernaum. Él estaba enseñando, predicando a las personas. Si usted se regresa un poco al capítulo 8, capítulo 9, va a encontrar cómo Jesús estaba sanando a las personas, estaba sanando a los ciegos, estaba sanando a las personas que eran mudas, estaban sanando a las personas que estaban paralíticos, a toda clase de personas que estaban enfermas. Jesús las estaba sanando. Pero no solamente eso era lo más importante que Jesús quería hacer en ellos, sino también Él quería que ellos lo reconocieran como su Salvador. Hermano, después en el capítulo 9 vemos a Jesús. Dice que vio las multitudes ahí. Yo me imagino a Jesús estando en una montaña, no sé, en un lugar alto, donde Él podía ver todas las personas. Entonces, dice aquí en el capítulo 9, al final, que Él estaba viendo las multitudes. ¿Y qué dice en el versículo 36, hermano? ¿Tuvo qué? Compasión. Tuvo compasión. Bueno, no hay un mejor ejemplo de la muestra de amor de Jesús más que el de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro mejor ejemplo. Jesús es el mejor ganador de almas. Jesús es el mejor maestro que podamos ver, que podamos encontrar en la Biblia. Entonces, vemos aquí Jesús, hermano, que tuvo compasión de ellas. Se dice, hermano, que la palabra compasión en el griego no se podía encontrar una palabra de tan profunda que era ese sentimiento que tenía Jesús. Se dice, hermano, que tuvieron que inventar una palabra que llegaron con esta, que era compasión, amor. La palabra compasión, hermano, significa sentirse mal por el sufrimiento de alguien. Entonces, viendo aquí Jesús estando arriba, viendo las multitudes, Él las vio y tal vez las personas estaban como si nada, tal vez las personas vivían su vida normal, día a día, tal vez las personas estaban haciendo sus cosas,
Pero ellos no sabían que si no tenían un Salvador, ellos se iban a ir al infierno. Jesús no veía lo que estaban haciendo ahorita. Jesús veía el futuro, cuando ellos iban a morir. Entonces, y después vemos, hermanos, cómo por hacer lo bueno, inclusive los líderes religiosos en ese tiempo rechazaban a Jesús. E incluso lo ofendían, le decían cosas malas. Llegaron al punto de confundirlo como el príncipe de los demonios. Dice capítulo 34, dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera de los demonios. Ellos lo confundían con él porque de las maravillas que él hacía, de las obras que él hacía de sacar demonios de las personas. Entonces, hermanos, pero a la vez que habían personas malas en contra de él, también habían personas que se glorificaban de las obras que Jesús hacía en su pueblo. Jesús ni siquiera se enfocó en lo que ellos decían. Jesús ni siquiera se puso a pensar lo que ellos decían. Simplemente él se enfocó en los asuntos de su Padre, porque eso era lo más importante. Entonces vemos que eso tiene sentido hoy en día, hermanos. El mundo hoy en día está perdido. El mundo hoy en día necesita a Cristo. Va a haber mucha gente que va a rechazar a Dios. Va a haber mucha gente que lo va a rechazar, que lo va a insultar. Va a haber mucha gente que no va a querer escuchar el Evangelio. Pero a su vez va a haber mucha gente que va a querer aceptar a Cristo. Amén. Y esa gente es la que nosotros debemos de ir a predicarles, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que cómo las personas en los capítulos anteriores, cómo se maravillaban de todos los milagros que él hacía. Y es por eso, hermano, que al final, cuando dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Cuando dice eso Jesús, se da cuenta, hermanos, que no iba a estar ahí por mucho tiempo. Él vino con un propósito, ¿verdad? Y ese propósito era morir en la cruz. Entonces, él sabía que necesitaba entrenar a más obreros para que fueran a predicar su palabra. Y esos obreros, ¿quiénes son, hermanos? Sus hijos. ¿Quiénes de aquí son hijos de Dios? Amén. Todos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Entonces, tres cosas que estos versículos, este pasaje bíblico nos enseña. Tres cosas que Jesús vio, que Jesús tenía, que Jesús vio hacia esas multitudes. Número uno, vio su condición. Versículo 36 dice, y al ver las multitudes, ¿qué dice, hermano? De ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, porque estaban desamparadas. Jesús lo demostró como un pastor que cuida sus ovejas, como un corral de ovejas que no tiene un pastor y que no tienen un guía, que no tienen alguien que las pueda liderar. Que en ese tiempo los líderes religiosos no se preocupaban por las personas que estaban ahí. No les importaba si esas personas eran salvas, si esas personas conocían de Jesús. Y es por eso que Jesús se compadeció, le llegó ese sentimiento a él, porque él vio a su pueblo que estaba desamparado. Y no solo eso, también lo describe como como la mies, cuando la mies ya es mucha, pero que no hay obreros suficientes para que lo recojan. Hay una estadística, hermanos, hubo una estadística por el 2020, cuando pasó todo lo del COVID. El país de Nigeria en el país de Nigeria se perdió casi 1 millón de toneladas, 1 millón de libras de papas. La razón de eso era porque no había quien las cultivaba. Como no había ventas, hermanos, las personas que estaban encargados de eso no podían pagar a nadie para que las cultivaran. Se dice, hermano, que ellos tuvieron que hacer un hoyo grande y tirar todas esas papas hacia ese hoyo. Imagínense qué desperdicio de comida. Y así está hoy en día el mundo, hermano. La gente está lista para recibir el Evangelio. La gente está lista para ser salva. La gente está lista para reconocer que hay un Salvador que nos puede salvar. La gente está lista, hermano. Él vio la necesidad. Él vio a esas personas que sin un Salvador ellos podían morir.
e ir al infierno por sus pecados. Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia, tuvo piedad por ellos. Dios sabía, hermanos, que usted y yo íbamos a ir directamente al infierno si no teníamos un Salvador. Pero Él nos rescató del infierno. Ahora estamos seguros de que cuando nosotros muéramos, vamos a ir al cielo. Pero déjenme preguntarle algo, hermanos. ¿Podemos ver la condición de las personas que están allá afuera? Cuando vamos al trabajo, cuando vamos a comprar algo, ¿podemos ver su condición de que ellos están ciegos espiritualmente? ¿Podemos ver que si ellos no reciben a Cristo, ellos pueden ir al infierno? La Biblia describe el infierno, Mateo 8:12, que es un lugar horrible, un lugar donde las llamas siempre están en fuego, donde hay lloro, donde hay crujir de dientes, donde el gusano nunca muere y donde siempre va a haber sufrimiento. Me pregunta, ¿usted le desearía eso a una persona? Yo creo que no, ninguno de nosotros le desearía eso a una persona. Pero si no vamos, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no vamos, ¿quién lo va a hacer? Otra cosa que Jesús vio fue la cosecha, que la cosecha estaba lista. Si usted lee la historia de Jesús en los evangelios, va a ver que desde que nació hasta que murió, Él siempre tuvo una oportunidad para predicar el evangelio. Él siempre tuvo una oportunidad para enseñar, para instruir a sus discípulos, para enseñarles lo que ellos tenían que hacer, para discipularlos. Él siempre aprovechó cada oportunidad que Él tenía en su vida para predicar el evangelio. Fuera la persona mala, fuera la persona buena, a Él no le importó eso. Van a haber personas, hermanos, hay personas que nos van a rechazar, van a haber personas que nos van a insultar, que no nos van a querer, pero aún así ellos necesitan escuchar, hermanos, el evangelio. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos? Debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos, los sábados, aprovecharlo al máximo, hermano. Si tenemos 1 hora, si tenemos 2 horas, aprovecharlo, hermano. No hay que perder el tiempo, hermanos. No podemos seguir perdiendo el tiempo. El pastor Karen nos dijo hoy en la mañana que Jesús, el reino de Dios, la venida de Cristo está cerca, hermanos. No, nosotros vamos a dejar las cosas de aquí. No nos vamos a llevar nada. Y él decía eso porque él quiere invertir en alguien que pueda tomar a cargo de una escuela dominical. Y él dijo, yo prefiero pagarle a esa persona y quisiera todo, que se tomara a cargo de esa escuela dominical a tener dinero en el banco. Yo prefiero invertir en la obra a que ese dinero se quede en el banco. Hermano, tenemos que aprovechar cada oportunidad que nosotros tengamos para predicar el evangelio. Jesús vio también la necesidad de trabajadores. Hermano, la cosecha es mucha, pero hay pocos cristianos que sacrifican su tiempo, que sacrifican su vida, que sacrifican todo lo que tienen para ir a predicar el evangelio. Es una bendición el poder servirle a Dios, hermano, ¿verdad? Es una bendición el poder trabajar para el Rey. Es una bendición el poder cumplir los mandamientos de Dios. Porque sabemos que trae buenas obras, sabemos que trae buenas bendiciones de Dios. Ese fue el punto número 1. Punto número 2, oró por ellos. Versículo 38 dice, ¿qué dice, hermano? Rogar. La palabra rogar significa pedir. La palabra pedir significa orar. Pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor es dueño de la mies, hermanos. El Señor es dueño de cada alma que está aquí en la tierra. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Hermano, debemos de ir allá afuera a recuperar las almas, a rescatar las almas del diablo. No debemos dejar que el diablo tome ventaja de eso. No debemos dejar que el diablo las tome. Debemos orar por cada una de las personas que están alrededor del mundo, que no conocen a Cristo. Debemos orar por todos los países donde el evangelio no se puede meter. Debemos orar por las personas que no tienen una iglesia, hermano. En el modelo de oración donde Jesús les enseñaba a sus discípulos, Él les enseñó a orar por el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios, hermanos? Que su mensaje llegue a todas las personas. Que su mensaje pueda estar en todas partes. Él oró por las personas que no eran salvas.
Él oró para que ellos recibieran a Cristo. Debemos orar por las personas que no son salvas. No solamente orar, hermanos, sino también orar por obreros, orar por personas que estén dispuestas a entregar el Evangelio, Amén. a hablarles de Cristo. Y hermanos, eso debe de estar en nuestras oraciones todos los días. No solo orar por las personas que están sin un Salvador, sino orar por obreros, para que ellos puedan dedicar su vida por la palabra de Dios. Necesitamos ser siervos de Dios, hermanos, trabajadores de Dios, servirle al Rey de Reyes. Es una bendición, como dije anteriormente, trabajarle, porque sabemos que Él paga bien, ¿verdad? Amén. Él paga bien, Él no se queda con nada. Tal vez no tengamos nada aquí, hermanos, pero seguramente, por seguro, vamos a tener en el cielo las bendiciones de Cristo. Es una bendición trabajar para el Rey de Reyes, porque no trabajamos al hombre, sino al Salvador. Hermano, es una experiencia agradable cuando nosotros vamos a ganar almas. Es una experiencia agradable cuando nosotros predicamos el Evangelio y la persona entiende, y la persona recibe a Cristo, y la persona se humilla, y la persona lo acepta. Es agradable, es una buena experiencia, hermanos. Se siente hermoso cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador. Y al saber de que ya no tiene que ir al infierno, sino que ahora ya va a ir con su Rey. Es una bendición, hermanos. El domingo pasado hablé con un señor, le hablé sobre la palabra de Dios. Se llama Michael. Le hablé y entendió todo bien, hermanos. Entendió todo bien. Cómo es sorprendente que la manifestación del Espíritu Santo se mueve, hermano, por medio del hombre. Amén. Y hermano, esta persona recibió a Cristo. Esta persona reconoció sus pecados. Esta persona reconoció que merecía ir al infierno, pero su Salvador murió por él. Hermano, el domingo pasado, pero el antepasado, hermano Caleb y yo fuimos al asilo de los ancianos y no pudimos hacer el servicio ahí porque se había contagiado de COVID. Entonces pasamos a visitar a cada uno de los ancianos y yo me encontré con un señor ya grande, se llamaba Onésimo se llamaba, tenía 83 años y empecé a hablar con él y él me decía que su familia lo había abandonado, que no sabía dónde estaba su mamá, no sabía dónde estaba su hermana, no sabía dónde estaban sus hijos, solamente tenía una hija que lo pasaba a visitar. Y le hice la pregunta, oye, ¿sabes a dónde va a ir tu alma cuando tú mueras? Él no sabía, hermano. Y le empezamos a enseñar sobre la palabra de Dios. Y gracias a Dios él fue salvo, hermanos. Él entendió que hay un Salvador. Él entendió que hubo alguien que pagó por sus pecados. Pero debemos de orar por obreros, hermanos. Por obreros que dediquen su vida. Número 3. Jesús hizo el mandato de su Padre. Mateo 9:35, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué dice, hermano? ¿Predicando qué? El Evangelio del Reino. No solamente vino aquí a la tierra a morir por nosotros, sino que también predicó el Evangelio del Reino. Bueno, ¿se imagina el poder ser salvo por medio de Jesús? Que Jesús viniera directamente a nosotros y nos predicara. ¿Se puede imaginar eso? Qué bendición, hermanos. Pero Dios para eso nos mandó su Espíritu, para que nosotros vayamos y les prediquemos a las personas. Tal vez no puede estar aquí Jesús, pero está su Espíritu, el Espíritu en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y es ese Espíritu el que se manifiesta por medio de nosotros. Él hizo el mandato de su Padre. Él enseñó y predicó a todos lados. Él enseñó a las personas por medio de parábolas, por medio de ilustraciones. Él preparó a sus discípulos para que ellos estuvieran aquí preparados y les enseñaran a las personas el día en que Jesús ya no estuviera. Él preparó a sus discípulos y él predicó la palabra de Dios. Pero hubo
Pero hubo gente, hermano, que de igual manera que lo rechazó. De igual manera, nosotros ya somos enseñados para predicar el Evangelio. Somos enseñados para enseñar a las personas, porque tenemos el Espíritu en nuestro corazón. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Somos testigos de Dios, hermanos. Somos embajadores de Dios. Sí, Somos amén. enviados por Dios. Amén. Dios nos ha enviado a compartir su palabra. La próxima semana, hermanos, que empiece el programa, debemos de sentirnos importantes, debemos de sentirnos enviados, debemos de sentirnos verdaderos siervos de Dios, representantes de Dios, porque lo representamos su nombre, representamos su palabra. Y como dije, hermano, en este pasaje hubo gente, en todo el tiempo hubo gente que aún así lo rechazó. Y lo mismo va a pasar con nosotros. La gente nos va a rechazar, la gente nos va a maltratar. Hubo una persona, una mujer, ya tiene como 3 meses de que pasó eso. Estábamos yo y mi compañero ganando almas, tocamos la primera puerta, salió una señora que era católica. Ella nos dijo, yo le dije, mire, le regalo un tratado para que usted nos visite a la iglesia. Ella dijo, no, gracias, yo soy católico. Entonces le dije, quédeselo de todos modos para que lo lea, hay algo muy importante ahí. Y de repente llega su esposo, hermano, y nos empieza a decir, ¿qué no entienden que nosotros somos católicos? ¿Qué no entienden que nosotros tenemos nuestra religión? Váyanse de aquí, no los queremos. Y nos empezó a decir groserías, hermanos. Nos empezó a decir cosas malas. Entonces, mi compañero me dice, vámonos, ya vámonos. Entonces, obviamente, cuando nos fuimos, sí nos desanimó, nos agüitó. Porque nos había insultado, nos dijo, nosotros no te queremos. Nos hizo sentir de lo más bajo, hermanos. Pero después mi compañero me dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar para que Dios nos regrese el ánimo que traíamos al principio. Y oramos, hermano, y Dios nos trajo el ánimo de regreso y seguíamos tocando puertas. A la 4ª puerta llegamos con una familia que recibió a Cristo. Era una mamá con 3 hijos. Ellos se tomaron el tiempo. Estaba cocinando la señora. Ella me dijo, ¿sabes qué? Déjame pagar esto. Dije, porque si no mi comida se va a quemar. Y ahorita vengo. Y llamó a sus hijos, hermanos. Y los 4, hermano, recibieron a Cristo como su Salvador. Amén. Va a haber personas, hermano, que nos van a rechazar, que nos van a ofender, que nos van a criticar, pero siempre tengan en cuenta eso, hermano, que usted no se lo están diciendo, se lo están haciendo a Dios. Se lo están haciendo a Dios, están rechazando a Dios. Cuando yo era pequeño, salíamos a ganar almas igualmente. Me mandaban a dar folletos y había personas que me decían, no, y hasta me lo tiraban, hermanos. Yo me sentía triste, casi lloro. Pero de pronto llega mi papá y me dice, no te preocupes, a ti no te lo tiraron, se lo tiraron a Dios. Ellos no quieren saber de Dios, ellos lo están rechazando, no es así. Sigue haciendo lo mismo, hermano. Personas nos van a rechazar, pero aún así Jesús hizo el mandato de su Padre. Jesús hizo el mandato de su Padre. Él preparó sus obreros, los envió. Jesús tenía a sus discípulos. En el capítulo 10 podemos ver cómo Él llama a sus discípulos, los manda a hacer lo mismo con otros. Y hermano, Dios nos enseña a preparar a las personas para que ellos puedan hacer lo mismo, hacer el ministerio de Dios. El ganar almas, hermanos, es el ministerio principal de una iglesia. El ministerio, para eso fuimos llamados, para eso estamos aquí, hermanos, para servir a Dios. Y eso le agrada a Dios, le agrada cuando le obedecemos, le agrada cuando nos despertamos temprano, o no solo temprano, sino en la tarde, y sacrificamos nuestro tiempo. Dios le agrada eso, hermanos. Le agrada cuando somos obedientes, porque Él sabe, hermano, que lo hacemos por amor suyo. Él nos puso el ejemplo, hermanos.
Y si Dios nos puso el ejemplo, nada nos queda que hacerlo, hermano. Lo tenemos que hacer. Mateo, vaya conmigo, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Sus Biblias, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Con quién, hermanos? Nosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente un día, no solamente cuando tú salgas, sino todos los días hasta el fin del mundo, hasta que moramos, hermano. Sorprendente cuando salimos a ganar almas, Jesús está al lado de nosotros, siempre está al lado de nosotros, pero más cuando predicamos su palabra, porque de esa manera el Espíritu Santo se manifiesta tremendamente por medio de nosotros. Alguien nos enseñó, alguien tocó nuestras puertas, alguien nos trajo a la iglesia, alguien nos dio un tratado. Ahora nos toca a nosotros, hermano, hacer lo mismo. Hay mucha gente allá afuera que necesita de Cristo. Hay mucha gente allá afuera que necesita conocer el reino de los cielos. Dice la Biblia que solo Jesús es el camino hacia el Padre. La gente vive confundida, que solamente porque ellos son católicos ellos van a ir al cielo, que solamente porque le confianzan en sus pecados al Padre van a ir al cielo, que solamente porque ellos hacen cosas buenas van a ir al cielo. La gente vive confundida con eso, hermano. No conoce verdaderamente lo que es el reino de los cielos. No conoce lo que verdaderamente Jesús hizo en la cruz para salvar nuestros pecados. Es la única manera, hermano, de que las personas puedan ser salvas. La única manera. El programa ya viene, hermanos. Es un gran comienzo para iniciar a traer personas, para iniciar a compartir el Evangelio. Es un buen tiempo para poder iniciar a trabajar para Dios, hermanos. Este mundo tiene que ser salvo. Y cuando nosotros estemos en el cielo, Dios nos va a recompensar con ricas bendiciones. Porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Vamos a orar cada cabeza inclinada y ojos cerrados. Señor Jesús, gracias te doy, Padre, por este día, Padre, que nos da, Señor, para estar contigo, Padre. Padre, bendice la invitación, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser retados, dedicar nuestro tiempo, Padre, a poder salir y representarte, Señor. Señor, tú a eso nos has llamado, Padre. Tú ya hiciste todo, Padre, por nosotros. Ya hiciste todo, Señor. Nosotros no podemos hacer nada a cambio, Padre, para pagarte. Pero sí podemos obedecerte, Señor. Sí podemos obedecer tu mandamiento. Sí podemos representar tu nombre, enseñándoles a las personas tu palabra. Bendice cada decisión tomada, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, a poder ser siervos tuyos, Padre. Tal y como tu ejemplo tal y como tú nos has dado como ejemplo, Señor. El piano toca, hermanos.
ponernos a pensar, ya va a empezar el programa y a veces no tenemos el gran deseo, la gran iniciativa por hacer para el Señor. ¿Se imagina si el Señor hubiera estado pensando, voy a ir pero me va a rechazar, pues mejor no voy? No, como quiera el vino, porque sabía que algunos iban a recibir. Gloria a Dios por esas personas que fueron cuando tocaron nuestras puertas. Gracias, Gaby. Señor, gracias te damos por esta noche, Señor, y Señor, por tu palabra, donde todavía, Señor, nos anima, Señor, todavía nos enseña, Señor, las cosas que debemos hacer. Y, Señor, todavía nos da convicción y nos habla. Bendice, Señor, cada decisión en esta noche, Señor, te rogamos que sigas sobrando, Señor, en nuestra iglesia, Señor, y que nunca, Señor, permitas que te quitemos la honra y gloria por lo que haces, Señor. Bendice, por favor, cada decisión, Señor, que esta semana, las semanas próximas, Señor, pongamos todo nuestro ánimo, esfuerzo para servirte y llevar el Evangelio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.